El iMac es uno de los equipos más característicos y emblemáticos de la compañía, eso no hay ninguna duda. Para mí se convirtió en un equipo imprescindible para hacer mi trabajo. Además, no olvidaré nunca cuando compré mi primer iMac. Fue cuando justo aproveché e hice la remodelación de mi estudio. Incluso hice un vídeo en el que os mostraba el cambio que dio mi estudio, supongo que os estaré poniendo alguna escena por encima, y recuerdo precisamente el antes y el después. El iMac ha sido un equipo que por su diseño característico, a mí de verdad transformó mi habitación en un despacho prácticamente. O sea, sí que es verdad que era un equipo que ya solo viéndolo imponía respeto y sobre todo a mí subió, digamos, mi nivel productivo a unos límites que hasta ahora no tenía, ¿no? Hasta ese momento. Por eso, el estrenar una nueva versión de iMac, el probar una nueva generación, para mí ha sido un auténtico placer. He podido utilizarlo como equipo principal durante varios días y por eso en este vídeo review pues os voy a contar un poco mis pros y contras en referencia a este equipo, que sin duda pues por su diseño por ejemplo no deja indiferente a nadie. Ya sabéis que el iMac de 24 pulgadas está disponible en varios colores. Este es el color rojo y rosa, rojo por la parte trasera, rosa por la parte delantera, pero hay varias versiones. Son concretamente en verde, amarillo, azul, plata y púrpura, si no me equivoco. Si me dejo alguno me disculpáis. Yo particularmente tengo que decir varias cosas. A mí este iMac, según lo incorporé por ejemplo a este despacho, me chocó bastante, sobre todo en contraste por ejemplo con el iMac anterior. Ya digo que para mí el iMac anterior, bueno, pues no solo le tengo un gran cariño, sino que ya te digo que a nivel de diseño me parece mucho más elegante que estas variantes que pueden estar bien, pues por ejemplo para un público joven, pues para un público a lo mejor que necesite incorporar el Mac a su oficina, a su despacho. Ya digo que a mí, por ejemplo, la combinación de colores, lo dije en el unboxing, no me termina de convencer. Yo, por ejemplo, hubiera preferido a lo mejor una combinación de un color único, tanto por la parte delantera como por la parte trasera. Hay que decir que Apple juega con todos los detalles, porque incluso la caja del propio iMac, como os mostré en el unboxing, el asa de esa caja va a juego con el color de iMac que has comprado y también los accesorios. En este caso tenemos el Magic Mouse, cuya parte inferior, digamos, está coloreada en base a la peana del iMac correspondiente, al igual que el teclado, el nuevo Magic Keyboard que incorpora el Touch ID, que la verdad que es un añadido bastante bueno, sobre todo si no tienes Apple Watch. Si tienes Apple Watch y configuras la opción para desbloquearlo con el reloj, realmente es una funcionalidad que no vas a utilizar más allá de si haces alguna compra online. Pero ya digo, es un añadido interesante, que está bien que esté ahí, y decir también que el nuevo Magic Keyboard incorpora teclas de función. Yo, por ejemplo, una de las que agradezco más es la tecla relativa al dictado de voz, porque yo muchas veces dicto los mensajes que envío o dicto ciertas partes de notas para hacer un guión, etcétera, que me resulta más común según el momento, si ya a lo mejor llevo muchas horas tecleando y tengo las manos que ya pues no puedo casi ni moverlas. Entonces, se agradece el hecho de poder tener teclas de función que hasta ahora teníamos que emular o atajar. Pues por ejemplo yo pulsaba dos veces la tecla FN para invocar el teclado, el dictado de voz. Entonces el tenerlo ahora en este nuevo teclado ya incorporado como una tecla fija me parece ideal. El iMac para mí también es una herramienta imprescindible, por ejemplo, cuando hacemos eventos de Apple y los cubrimos en el canal de YouTube. Ya lo sabéis, muchas veces hacemos la cobertura y me veis ahí en el salón de mi casa, donde normalmente grabo la mayoría de los vídeos, con el Mac ahí puesto en la mesa y con el que gestiono pues todo lo que tenga que ver con la videollamada, voy viendo el evento, etcétera. Su impresionante pantalla me ayuda, pues por ejemplo, a tener en una pestañita a los compañeros con los que estoy haciendo la videollamada y en otra pestañita, por ejemplo, la retransmisión y también en otra el chat mientras leemos vuestros comentarios. Una de las cosas que más me molestaba precisamente tener que estar trasladando el iMac de mi estudio al salón era su peso. Era un iMac muy pesado. Y he de decir que esta nueva versión, gracias a la incorporación del M1, que ha permitido hacer un diseño mucho más delgado, mucho más fino, hace que pese apenas 4,5 kilos. Y esto es una diferencia abismal, porque el hecho de trasladarlo de una sala a otra no me va a suponer, por ejemplo, ya un sacrificio tan grande como el que tenía, pues, por ejemplo, de tener que transportarlo. Incluso este iMac, por ejemplo, Carlos se lo llevó durante unos días para hacer las tomas que estáis viendo intercaladas en este vídeo, y él también lo ha podido trasladar mucho más fácilmente que si tuviera que trasladar, por ejemplo, el otro, que sí que es un armatoste más considerable.
Uno de los handicaps que precisamente le veo a este nuevo iMac en situaciones como la que comento, cuando por ejemplo tenga que retransmitir, pues ahora sin ir más lejos, dentro de unos días la WWDC, es la dependencia sí o sí a hubs externos si no tienes los cables correspondientes. Porque el nuevo iMac tiene 4 puertos de conexión trasera, además del jack de auriculares en uno de los marcos laterales, pero el tema de que no tenga las conexiones a lo mejor USB estándar, al menos alguna opción incorporada, es un hándicap, porque por ejemplo, la Rodecaster con la que grabo los podcasts, hablaré ahora del flujo de trabajo, depende por ejemplo de un cable USB normal. Entonces, yo ya tendría que estar comprando un adaptador o otro cable directo que vaya de USB-C a USB-C para poder usarlo directamente en mi iMac nuevo. Igual pasa, por ejemplo, si dependiera, por ejemplo, de tarjetas SD. Si necesitara tarjetas SD, necesito un hub o un adaptador de tarjetas para poder conectarlo. Es decir, que los cables que Apple nos invita a ahorrarnos gracias a, por ejemplo, a quitar la conexión Ethernet e incorporarla, por ejemplo, en la toma de corriente, al final los vamos a tener que ir sumando solo de poner adaptadores. Y al fin y al cabo, eso yo lo veo un hándicap. Yo creo que un iMac, un sobremesa de este tipo, debería tener un mix de conexiones. Es decir, que puedas tener conexiones con entrada USB-C, a lo mejor alguna conexión USB normal. Y la de tarjetas, bueno, puedo llegar a disculparla porque entiendo que si no, no podrían hacer un diseño tan fino como el que están realizando. Hay que decir que en cuanto a las conexiones, son 4 conexiones USB-C. Ahora bien, 2 son con el estándar de conexión Thunderbolt y luego otras 2 son USB 3. Es decir, que 2 de ellas van a máxima velocidad. Ya sabéis que la tasa de transferencia del Thunderbolt es de hasta 40 GB por segundo, así que una burrada. Como he comentado hace un momento, el puerto de Ethernet va en el adaptador de corriente, es un puerto gigabit, así que la verdad que ahora mismo pues podría aprovechar las máximas velocidades que se ofertan hoy en día. Os he hablado de que la pantalla para mí, para las retransmisiones del evento, cuando estoy haciendo múltiples acciones con el iMac, es vital, el tener un gran espacio. Esta pantalla es de 24 pulgadas, aunque realmente, si nos ponemos quisquillosos, son 23 pulgadas y media con una resolución 4,5K. Hay que decir, se ve espectacular. Pero lo que llama la atención nada más ver el Mac es precisamente los marcos blancos, que han sido muy discutidos. Yo he sido gran defensor de los marcos blancos. Yo cuando los veía, por ejemplo, en la web de Apple o en el propio evento, no me disgustaban, pero viéndolos en persona sí que causan un efecto óptico de que quizás la pantalla no es tan grande como parece. Es decir, si los marcos fueran negros, quizás daría la sensación de que la pantalla es más grande. Es una tontería, lo sé, mucha gente me estará diciendo que no tiene sentido, pero el hecho de ver los marcos blancos exagera aún más la región de pantalla. Y eso a mí me ha dado la sensación, ya no solo porque he pasado de 27 pulgadas a 24, sino que mucha otra gente, por ejemplo mi compañero Álvaro, compañero de la página web, coordinador web de la manzanamordida.net, también él tiene precisamente un iMac de 21 pulgadas y media y cuando probó durante unos segundos, durante unos minutos, ¿no? ¿Cuánto lo probó? Un rato. No le dio la sensación precisamente de haber pasado una pantalla más grande y es por lo que os digo, yo creo que causa un efecto que no es del todo positivo. Cosas que llaman precisamente la atención del frontal, pues es la camarita que vemos arriba. Una camarita que es de lo mejor que tiene este nuevo iMac, además por supuesto de su procesador, que ahora hablaré de él. Para mi flujo de trabajo he notado una cierta mejora, sobre todo cuando hago videollamadas, porque la calidad es 1080p, pero utiliza el procesador de señal de imagen precisamente del chip M1 para mejorar también la nitidez y los colores y sobre todo el rendimiento también cuando la iluminación no es suficiente. Ya digo, yo por ejemplo hago videollamadas para cuando grabo los podcasts, tanto el gratuito como el podcast premium, y la verdad que sí que se nota el salto y además de forma considerable. Gracias a Intego por patrocinar este vídeo. Intego es un antivirus para Mac muy poderoso y que te tendrá protegido las 24 horas. Mantiene a raya el malware, el adware y otras amenazas, así como evita que personas o aplicaciones desconocidas accedan al Mac sin tu permiso. El Intego Mac Premium Bundle X9 incluye diferentes aplicaciones que son el antivirus, que es el Intego Virus Barrier, que cuenta con protección en tiempo real durante las 24 horas del día y con el que podrás realizar también análisis de todo el contenido de tu ordenador en busca de posibles amenazas.
Además, también puedes escanear tu iPhone y iPad en busca de malware, el Intego Net Barrier, que es un firewall bidireccional que mantendrá protegidas las conexiones que hagas desde cualquier sitio, el Content Barrier, que son unos controles parentales para que puedas poner restricciones de red cuando lo necesites, el Mac Washing, que se trata de un software de limpieza para limpiar y acelerar el Mac, y por último, el Personal Backup, con el que podrás hacer copias de seguridad de tus contenidos. Además, esta suite de aplicaciones es 100% compatible con los Mac con chip M1. ¿Te ha gustado? Pues te dejo en la descripción el enlace para acceder a esta suite de aplicaciones de Intego con un importante descuento. ¿Cuál será vuestra profesión o el uso al que vais a dedicar este iMac? Porque seguramente muchos de los que estáis viendo este vídeo lo estáis haciendo para ver si os termina de convencer para decidiros a hacer la compra. Yo acabo de decir que utilizo, por ejemplo, mi Mac para grabar podcast, para editar vídeo de vez en cuando en casos de urgencia, que a lo mejor Carlos no puede ayudarnos con ello, y sobre todo para mucho contenido de gestión de facturas, de correos electrónicos, gestión de redes sociales, escribir guiones, etc. No es un uso quizás muy exigente como a lo mejor pueda tener un cineasta o un productor, a lo mejor ya digamos que requiera de edición de vídeo más profesional o edición de música mucho más profesional. Por tanto, yo os puedo dar un poco mi feedback en base a mi experiencia y comparándolo con el rendimiento que me estaba dando con respecto a mi iMac de 27 pulgadas con procesador Intel. Yo tengo que decir varias cosas respecto al rendimiento. Es un Mac muy silencioso, sobre todo si lo comparamos con el que tenía hace unos días, el de 27 pulgadas. El ventilador se puede llegar a escuchar, sobre todo cuando a lo mejor estamos editando vídeo y estamos ya en una fase de tiempo, pues que a lo mejor han pasado ya 10-15 minutos y estamos editando, por ejemplo, vídeo en 4K, y sí que es verdad que puede escucharse un poco, pero nada comparado con el sonido de los ventiladores que se generaban en ordenadores con chip de Intel. Eso es una de las cosas que quiero dejar claras. Yo, por ejemplo, para editar podcast, para editar vídeo, para todas estas acciones que yo he llevado a cabo, no he notado ni una sola ralentización. El rendimiento es óptimo del principio al fin. Es que se nota ya incluso solo con el encendido. El encendido de este ordenador es brutal. O sea, no tarda ni 3 segundos en estar encendido y arrancado el sistema operativo. Y esto es algo que, por ejemplo, yo del Mac del que vengo, pues no notaba. También la velocidad de los discos de lectura. El SSD que lleva se nota también que ha mejorado bastante, sobre todo si venimos de varias generaciones atrás. Mi iMac es un 27 pulgadas, 5K, con el Intel más alto que pude configurar en su momento, con la gráfica también más potente, la RAM más potente y el SSD también, el más rápido que había en ese momento. Y sí que he notado un salto también en la velocidad de escritura y lectura de los discos. El tema de los micrófonos es también una mejora importantísima en este nuevo iMac. Cuenta con micrófonos que graban en calidad de estudio. Es verdad que lo de estudio, bueno, es una nomenclatura que utiliza Apple para vender más, pero es verdad que graban muy bien. Yo particularmente utilizo para grabar mis podcasts un Shure SM7B, que es un micrófono de una altísima calidad conectado a una Rodecaster, como os he comentado. Y es verdad que si no lo tuviera a lo mejor no grabaría tampoco con los micrófonos del iMac, pero te pueden salvar de más de un apuro. Es más, también te diría que para las videollamadas el salto en calidad del audio que tú reproduces a los demás es brutal. Y si queréis, os voy a hacer una prueba, una demostración, me voy a callar durante unos segundos y vais a escuchar una grabación grabada con los micrófonos de este iMac y sin retocar. Esto es una prueba de audio y de vídeo para demostrar qué tal graban los micrófonos de este nuevo iMac, además de la cámara que tiene resolución Full HD y por supuesto también utiliza el procesador de señal de imagen del chip M1. La verdad que está bastante bien a simple vista. Como veis, la calidad de sonido es bastante buena. Es un salto bastante importante porque además utiliza tecnología que elimina el ruido de alrededor y focaliza aún más el sonido de la propia voz. Todo lo hace a través de la tecnología y la inteligencia del propio chip M1. El tema de los altavoces también es un salto bastante importante si lo comparo, por ejemplo, con mi iMac anterior. Los altavoces utilizan una tecnología con la que precisamente también evitan las vibraciones cuando reproducen sonidos con unos graves muy fuertes. Y luego también deciros
que utiliza también la tecnología de audio espacial con Dolby Atmos, que esto por ejemplo para ciertas producciones, sobre todo si utilizamos el catálogo de Apple TV Plus, va a ser espectacular. Yo ya digo que he sido usuario, por ejemplo, durante muchísimo tiempo de una iMac para contenido multimedia. Yo utilizaba, por ejemplo, Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple TV Plus, YouTube, es decir, todas las plataformas que os podáis imaginar para reproducir los contenidos en mi iMac. Cuando yo, por ejemplo, estaba en mi antigua casa era prácticamente mi televisión. Entonces, el comparar todo eso con este nuevo, sí que es verdad que ha sido muy agradable porque se nota la mejora. Es verdad que la pantalla no llega al nivel de resolución que yo tenía con el iMac 5K, estos son 4,5, pero es verdad que a simple vista no se nota, he de deciros. Y el sonido sí que he notado una mejora importante. Así que yo sí que es algo que celebro y que vais a notar nada más compréis este nuevo Mac. Felicitaciones por tu primera misión como comandante. Siempre te estaré buscando, Ivy. Incluso si estoy a miles de kilómetros de distancia. Escolta aérea al Greyhound. No tendrán cobertura aérea durante los próximos 5 días. ¿Cuántas veces ha hecho esto? Es la primera vez. Para mí el iMac fue un dispositivo que cambió mi forma de trabajar. Fue un dispositivo al que le tengo que dar las gracias porque gran parte de haber llegado hasta aquí es precisamente a la fluidez y al rendimiento que me dio cuando más lo necesitaba. Por eso estoy seguro que para vosotros también compraros uno de los nuevos iMac puede suponer un paso muy importante. Puede suponer precisamente el que terminéis de dar el salto y decidáis hacer algo, algún proyecto que os ilusione y que, quién sabe, a lo mejor os cambie la vida. Deciros una cosa, el precio de este iMac parte desde 1.449 euros. Me parece un precio bastante aceptable teniendo en cuenta las características del equipo. Así que si decidís comprarlo, que lo disfrutéis. Y ya sabéis, tenéis que estar suscritos a La Manzana Mordida para no perderos todos los vídeos que vayamos haciendo en el futuro para sacarle precisamente el máximo provecho a este equipo. Si os ha gustado, os agradecería que le deréis el me gusta. Si queréis apoyar nuestro proyecto, podéis haceros VIP de La Manzana Mordida con el enlace que tenéis en la descripción. Y yo sin más, me despido hasta un próximo vídeo, que será aquí, por supuesto en este canal, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.